Atención política por Jujuy. Juntos por el Cambio acusa al kirchnerismo de intentar tomar la legislatura provincial. Morales afirmó que la Cámpora envió micros y hubo financiamiento en las protestas en contra de la reforma constitucional. Bueno, ayer todos lo vimos a lo largo del día por la televisión. Hubo una batalla campal con piedrazos, destrozos de vehículos, quema de 3 oficinas de la legislatura y corridas. Hubo decenas de heridos y 58 detenidos. La izquierda y los K denunciaron una brutal represión, mientras que la oposición habló de golpe institucional. Los gremios docentes lanzaron un paro nacional para mañana en solidaridad con los manifestantes. La CGT convocó una conferencia para hoy y se prevén más movilizaciones a la Casa de Jujuy en el centro porteño durante el día de hoy. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo anda? La Nata le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, la Nata? Buen día. ¿Qué día ayer, Bueno, un día bastante duro, intenso. La verdad que acá desde hace un mes, Jorge, que hay gente incentivando, gente de afuera, por eso hemos responsabilizado directamente al gobierno nacional, particularmente al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta, y en general a todo el esquema de gobierno que lo que quiere es mantener un clima de violencia. Creo que les ha servido la situación de Jujuy, la incentivaron para tapar Chaco, entre otros temas, porque hay además un debate de fondo en la reforma parcial de la Constitución que ya se ha votado y que apenas se publica va a estar vigente. Yo creo que han utilizado estos últimos 10 días esta situación y la profundización del conflicto y la violencia en Jujuy para tapar lo que ocurre con un estado paralelo en Chaco, en manos de Sena, como ha ocurrido en Jujuy con Milagro Sala, que usted bien sabe cómo es la lógica. Usted ha trabajado mucho, Jorge, mucho tiempo en esto, siguiendo, investigando. Esto es estado paralelo con manejo de fondos públicos, discrecionales. Sí, claro. Al amparo del poder político, impunidad. Terminan enriqueciéndose estos dirigentes, convirtiendo en esclavos a los más pobres, y de la peor manera. Acá mataron a Pato Condorí, a Lucas Arias, a Ariel Velázquez, y en Chaco desapareció Cecilia. Así que me parece que allí hay un punto. El otro punto tiene que ver específicamente con la reforma parcial de la Constitución. Jujuy va a tener una constituciones más modernas y con mayor garantía de derechos. Hemos limitado las reelecciones indefinidas, eliminado los fueros de la política. Hay una prohibición expresa a la vigencia de la ley de lemas. Hemos prohibido los indultos para casos de corrupción y femicidio. Más derechos. Es la primera constitución que aborda y regula la inteligencia artificial. Establece el derecho a la inclusión digital. La paridad de género tiene rango constitucional y la lucha por la diversidad también. Es decir, más derechos. Y uno de los puntos, que yo creo que es el nudo gordiano del debate, tiene que ver con que garantizamos por el artículo 32 la manifestación pacífica, que es una conquista democrática, obviamente, por la que no hay que pedir permiso. Establecemos un nuevo artículo 67, que es el que establece que hay que regular con algunos parámetros que establecemos, siempre cumpliendo los estándares internacionales, que no criminalicen ni estigmaticen la manifestación pacífica, pero se establece la prohibición de cortes de ruta, calles y usurpación de edificios públicos. Si hay Ahora, eso, perdón, Gerardo, ¿eso ya sí. no está contemplado en el ordenamiento jurídico normal? Eso está previsto en el 194 del Código Penal, pero lo que pasa es que este artículo establece la necesidad de reglamentar y articular entre los derechos que usted tiene y que yo tengo de la Constitución Nacional. No son absolutos. Yo en nombre del ejercicio de un derecho mío no puedo afectar derechos suyos. No, Entonces, lógico. me parece que hay un debate nacional en punto a que
Acá hay un pensamiento que tiene que ver con que la violencia en una manifestación es una forma de protesta y que el corte de ruta también es una modalidad de protesta. Y eso no es así. Entonces, por eso queda claro con rango constitucional este tema, y es, diría yo, uno de los temas centrales que en mi opinión también tenemos que debatir a nivel nacional, porque me parece que tenemos que darnos un debate de qué sociedad queremos, sobre el respeto de la paz. Y acá lo que ha hecho Alberto y Cristina es profundizar un modelo de violencia y de corrupción, que es lo que ha ocurrido en Jujuy. Han vuelto a financiar a Milagro Sala, maneja 20.000 planes. Tenemos pruebas que están hoy trabajándose en sede del Poder Judicial de la participación directa de Milagro Sala en todos estos conflictos. Sus abogados, legisladores nacionales del Frente de Todos, participando, chats con pruebas concretas que dan cuenta de la decisión del Ministerio Interior y del Ministerio de Seguridad de no intervenir con la Gendarmería, que como usted sabe, los cortes de ruta en rutas federales, como es el caso de la Ruta 52 y 9 en Purmamarca, la Ruta 52 es el Paso de Cama, sí. La Ruta 9 es la que llega a La Quiaca y Villazón. Es responsabilidad directa de las fuerzas federales, pero además está vigente en Jujuy, como en Salta, el Código Procesal Penal Nacional nuevo, que establece la flagrancia. Y cuando hay flagrancia, no hace falta la orden del juez, la Gendarmería tendría que haber actuado. Actuó la policía de la provincia, porque también tenemos un código parecido al nacional, que está vigente en Jujuy, y con motivo de la flagrancia, intervino la policía. ¿Qué le digo, Jorge, para que se entienda lo de Purmamarca, lo del sábado? A las 6 de la mañana, la policía intentó avanzar para liberar la ruta. Fue apedreada a las 6 de la mañana. Durante el día hicimos todos los oficios de mediación. Mandé por lo menos 4 ministros. Fue el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de Acusaciones. Es decir, cuando se da el avance a las 4 de la tarde, la policía avanza con los escudos sin tirar nada y es apedreada. Y esa pedrada, la gente, había una cola de autos, había un camión con combustible, es decir, la policía actuó en un momento en que era agredida y tenía que actuar, como lo hizo ayer. Ayer cuando ya habían empezado a quemar la legislatura, la policía tenía que actuar. Es decir, yo creo que este es, un punto de debate central, que tiene que ver con en qué punto actúa la policía cuando hay violencia, obviamente. Una pregunta, como para tener yo una idea del contexto. La Constitución se votó me imagino que por mayoría en el Congreso Provincial. Por unanimidad de los presentes. Esto es el bloque Cambia Jujuy, que tenemos 29 convencionales, 13 convencionales son del Frente Justicialista, que votaron la reforma, una reforma que se aprobó en septiembre del año pasado, cuya elección yo convoqué en noviembre, con un debate que se ha dado todos estos meses. Uno de los ejes de la campaña para la elección del 7 de mayo fue la reforma, y los ejes que nosotros claramente planteamos, inclusive con el tema de las comunidades originarias. Participaron 156 comunidades originarias que enviaron actas sobre la participación y las asambleas que, en función de la reforma parcial de la Constitución, tomaron resoluciones apoyando la inclusión del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Cayó gente de afuera, desinformaron a las comunidades, les generaron dudas, sospechas, fui para atrás, para no generar ningún problema. ¿Quiénes votaron? Texto. ¿Hubo gente que votó en contra de la Constitución o que se abstuvo? Se retiraron 6 convencionales de la izquierda que directamente ni participaron de la reforma. Quedamos 42 convencionales
el Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista, que votamos por unanimidad la reforma parcial, no fue una reforma total. Y otra cosa que quería preguntarle, Sí. ¿se imagina el año que viene, no importa qué cargo vaya a tener usted en el gobierno, con esto que pasó? Mire, el gobierno viene agitando el tema desde hace varios meses, antes inclusive de los hechos de violencia, como digo, generados por mucha gente de afuera y con una participación directa del gobierno nacional. Antes de esto, ya han venido agitando con el tema de que va a correr sangre, es decir, no le entra en la cabeza al kirchnerismo y a la cámpora estar afuera del gobierno. Entonces se están agitando ese temor, ese miedo, frente a lo que es inevitable, porque es inevitable que el Frente de Todos deje de gobernar, que el kirchnerismo se vaya. Espero que podamos cerrar una etapa y generemos un gran cambio cultural y la derrota del kirchnerismo marque un antes y un después y podamos recuperar el camino de la paz, el camino del respeto, de la vigencia de la ley y la Constitución. Así que me parece que esto es lo que se ha venido generando todo este tiempo, ¿no? Todo este clima. Yo creo que acaba de aterrizar Pietragala como Llanes con Grabois, acá en la provincia, estoy confirmando eso. Ajá. En un tango, en un avión oficial, de la Nación. Así que estamos chequeando quiénes son. Pero bueno, ya vino Pietragala acá. Lo que no ha hecho en Chaco. ¿Por qué no fue a ver a la familia de Cecilia? Es decir, hay un doble estándar en un gobierno que lo que está haciendo es incentivar. Y hay pruebas, Jorge, de cómo ayer no solo tomaban lista a los beneficiarios de planes, y si no les quitaban el plan. Es decir, esa lógica sigue operativa. Sino que les daban, por la jornada de ayer, además de mantenerles el plan, 5.000 pesos más. Es decir, tenemos los chats que ya hemos presentado en la justicia, y hay chats de diputados nacionales del Frente de Todos que dan cuenta de que estaban en contacto directo con el Ministerio Interior y de Seguridad para que no intervenga la Gendarmería. Es decir, esto es lo que está. Por eso responsabilizo directamente al presidente y a la vicepresidenta, no solo de ser los Trump y Bolsonaro tomadores de legislatura, sino de desestabilizadores institucionales con actitudes golpistas frente al gobierno de la provincia de Jujuy. Lo que no vamos a permitir, Jorge, nosotros hemos recuperado, nos costó mucho, me llevó varios meses, por lo menos 4 o 5 meses, establecer orden, apenas me hice cargo. Seguramente me va a llevar algún tiempo restablecer el orden en mi provincia, pero el pueblo de Jujuy lo que quiere es la paz, lo que nos ha permitido tener el mayor registro de trabajadores de los OCRA, 12.000 trabajadores en el litio, de 18.000 a 25.000 trabajadores en el turismo. No vamos a permitir que nos hagan retroceder. Yo creo, lo que está en debate en Jujuy es el debate de dos modelos antagónicos a nivel nacional. Uno que es el modelo de la violencia y la corrupción, que expresan Cristina, Alberto, Lacan por el kirchnerismo, y otro que es el modelo de la paz, de recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo para todos los argentinos. Jessica. Sí, ¿qué tal, Morales? ¿Cómo le va? Soy Jessica Bossi. Quería dividir en dos el tema porque, bueno, la Constitución, la reforma que se hizo, claramente puede ser discutible, fue, como dice usted, votada por unanimidad. Hay una pequeña precisión, que es que la Convención Constituyente en realidad desde el 22 de mayo funcionó, es decir, en menos de un mes el trámite legislativo se aprobó, pero no hay nada para objetar eso desde el punto de vista legal, obviamente. Lo que pasó después sí es completamente ilegal, intento de toma y demás. Mi pregunta es, de los detenidos, ¿qué nos puede decir respecto de la información de si efectivamente estas personas responden, son de agrupaciones políticas, si no son de Jujuy, si vinieron especialmente para esta protesta, si viajaron para esa protesta, y si efectivamente se está planteando que muchos de ellos tenían antecedentes por hurtos, robos, amenazas, resistencia a la autoridad, es decir, un largo prontuario? ¿Puede confirmar o avanzar en algo de esa información? Sí, se lo confirmo. De los detenidos del día sábado, 5 con antecedentes, por lo menos 7 de afuera de la provincia. Ayer había gente de afuera dando órdenes en todo lo que fue
la violenta agresión a la legislatura, quema de autos, etcétera. Hay 63 detenidos en este momento, 21 con antecedentes. Hay uno que le encontraron 500.000 pesos, supongo que los que vinieron a repartir, tenían billetes para repartir a la gente, a beneficiarios de planes sociales. Así que si ustedes quieren, luego por línea, para que ustedes puedan considerar, le paso todos los datos de la cantidad de detenidos que hay. Estos de los 63, los 21 detenidos que tienen antecedentes por robo en banda, hurto, amenazas, violencia. Hay mucha gente de afuera. Ayer estaba viniendo un colectivo con 200 militantes de la Cámpora, está haciendo lo mismo la izquierda, es decir, mucha gente de afuera, incentivando, activando y con una participación directa del gobierno nacional que bueno, lamentamos que el gobierno actúe de esta forma. Ahí el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no conoce el Código Procesal Penal, es decir, la Gendarmería tiene que intervenir de inmediato sin orden judicial cuando se da una situación de un delito. No obstante, desde ayer a las 5 de la tarde ya tienen orden del juez federal para intervenir en la liberación de las rutas con la participación de Gendarmería. Pero acá ha habido una orden en estos últimos 10 días de la no intervención de Gendarmería bajo ningún punto de vista, como digo, rutas nacionales que son competencia federal, no son competencia provincial. ¿Y usted habló con algún, con Guado de Pedro, con Sergio Massa, con Aníbal Fernández? No. Guado me convoca al diálogo, pero hay que ser cara dura. Pero si ellos estuvieron participando. Pero si tenemos un video de un vocal de una comisión, que es del Frente de Todo, de la Comisión del Moreno, que dice, no, estoy en línea acá con Interior, no digo que sea Guado, alguien de Interior, que ustedes no pueden intervenir, ni la Gendarmería tampoco, porque todavía no intervino la Policía Federal, así que acá estoy en línea con... Pero además tenemos chat de intervenciones entre legisladores nacionales con funcionarios del gobierno nacional, planteando hay que dejar solo, esto sigue, tenemos que seguir con las marchas, diciendo eso funcionarios nacionales, pero además tranquilos que no va a intervenir la Gendarmería, dejemos que esto se sigue profundizando. Es decir, esto es lo que está en causas judiciales y además se está tramitando en causas judiciales la participación directa en los hechos de ayer y de los días pasados de Milagro Sala, que el gobierno nacional le dio 20.000 planes y además le está dando plata. Así que eso está en este momento siendo investigado por la justicia provincial. Cecilia. Sí, primero le pregunto, Cecilia Bufflet lo saluda, le pregunto algo sobre lo que venía conversando con Jessica Bossi. Esos chats, esa información, ¿cómo llega a ustedes y si ustedes denunciaron personalmente a los funcionarios públicos o a los legisladores nacionales que participan de esas conversaciones? Sí, claro. Y si nos puede decir quiénes son. Sí, hemos designado a funcionarios, a legisladores nacionales, a la diputada Moisés, a la diputada Chaer, a los abogados de Milagro Sala que han estado interviniendo, y ahí están todos los chats con los teléfonos que están siendo hoy objeto de investigación de vínculos con determinados funcionarios nacionales que hacen cola para venir a Jujuy. A ver, sí. Hacen cola, Pietra Gala, ahora vuelve Pietra Gala, Moyano, Grabois, todos. ¿Y esos chats, a esos chats, cómo accedieron? Porque son chats de las organizaciones sociales que usted comprenderá, sino que todas las organizaciones, con algunas organizaciones sociales tenemos información y obviamente acá en Jujuy somos pocos y nos conocemos bastante. Gonzalo. Le quería preguntar una cosa sobre la Constitución, perdón, y es que yo lo que pensaba es si hay una demanda de los inversores y demás, porque lo que yo veo es que el lugar donde más se ha desarrollado el litio en Argentina, por ejemplo,
es en Jujuy y eso se ha hecho sin conflictividad social. ¿Hay una demanda de nuevos inversores para que se cambiara la Constitución, digamos? Es que no se cambió. Bueno, no se cambió. Finalmente, ¿no? No, pero además el cambio iba en línea con el inciso 17, artículo 75 de la Constitución, y en ningún caso, en las dos explotaciones que han ocupado 12.000 trabajadores, 6.000 directos y 6.000 indirectos, hexarizales de Jujuy, en ningún caso se autorizó sin la consulta previa informada y sin el acuerdo de la comunidad, en por lo menos 10 etapas del proceso, para la exploración, para el primer informe de impacto ambiental. En todos los casos hay por lo menos 10 hitos que se llegan de la exploración hasta la explotación, en los que sin el acuerdo de las comunidades indígenas no se hubiera podido avanzar en esos proyectos. De modo tal de que la relación en ese punto es pacífica. En los salares de Jama, Olaroz y Cauchari no hay ningún problema con las comunidades. Donde tenemos ruido y problema es en Salinas Grande, que es el mejor yacimiento de litio y potasio, donde ya hay 3 comunidades, Queras, Sausalito y la comunidad de Lipán, que dieron el acuerdo, el consentimiento en asamblea previa informada para que se empiecen las tareas de exploración, y muy pronto vamos a anunciar una inversión de por lo menos 1.200 millones de dólares en Salinas Grandes. Es decir, no modifica nada. Además, nuestra legislación está en línea con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Es decir, el artículo que proponíamos nosotros, que yo proponía, era más derechos para las comunidades. Como les metieron la injerencia de gente de afuera, les metieron dudas, miedo, todo eso, dije, volvemos para atrás, no tocamos nada, chao. Pero me parece que fue un retroceso esto que han hecho esta gente de afuera para con la comunidad. Pero bueno, de todos modos, la legislación les garantiza a ellos la participación en la consulta previa informada, que es lo que establece el 169 de la OIT. Morales. ¿Gonzalo? Sí, Gonzalo lo saluda. En esta línea estaba pensando yo. Ayer hablé con un constituyente y con un referente de las comunidades que me contaba justamente esto, que en Salinas Grande había una persona que se oponía a la exploración y habían conversado con ella, y que ese era el único tema que tenían ahí como deteniendo una posibilidad de exploración. Pero después me puse a estudiar porque no entendía lo del nuevo artículo redactado. Y lo miré con detalle y lo que hacían era ampliar derechos. Yo a la mañana pensaba lo contrario, pensaba que ustedes le habían retaseado derechos a las comunidades, sino todo lo contrario, ustedes le ampliaron derechos. Claro. Con el inciso 75. Perjudicaron a las comunidades, volvimos para atrás. Fíjese, el 50 de la Constitución del 86 vigente tiene 2 líneas. Pero además plantea un modelo tutelar. Era como un Estado proteccionista de las comunidades, lo ampliaron. No las comunidades como sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Entonces, yo cambio el paradigma. Las comunidades como sujeto de derecho. Replico todo el 17, pero además voy más al respeto de la preexistencia étnica y cultural, a sus costumbres ancestrales, el tema de la educación bilingüe intercultural. Y en la parte de la consulta previa informada, de la primera Constitución que hace operativo el 169 del OIT, lo que han hecho es perjudicarla a la comunidad. Pero bueno, ellos no estaban en la protesta, estas personas, los referentes de las comunidades. Ayer no. Porque los que han quedado en el corte de Purmamar, que no son comunidades, son los que quieren la protesta por la protesta misma, porque el foco de conflicto y de duda que había puntualmente respecto a las comunidades fue allanado. Volví para atrás, lamentablemente. Barbano. Derechos. Morales, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. En algún momento, a partir de todo lo que pasó, ¿se preguntó si era realmente el momento adecuado para intentar toda esta reforma? O sea, ¿se lo cuestionó usted a sí mismo, previendo que podía llegar a pasar esto en año de elecciones? ¿O era inevitable, fuera el momento que fuera, que se despertara todo esto? Lo que pasa es que llegar a un punto de reforma es todo un proceso institucional establecido en la ya anterior Constitución del 80, todavía vigente, porque hasta que no se publique no está vigente la modificación, pero la ley de convocatoria a la reforma es de septiembre del año pasado. Yo hice la convocatoria de elección en el mes de noviembre. Elección conjunta de gobernador y vice y
legisladores, intendentes y convencionales constituyentes. Desde enero lanzamos la campaña con todos los lineamientos de la reforma que ha sido clara, es decir, no ha sido una reforma express. Tengo la participación para el caso de las comunidades de 156 comunidades que hicieron asamblea con motivo específico de la reforma y que emitieron opinión y nos dijeron esto queremos. Entonces, no es un proceso, es todo un proceso que desde septiembre, pero particularmente desde la convocatoria de noviembre, venimos llevando para una reforma parcial, parcial. Si fuera una reforma total, obviamente se requieren por lo menos 6 meses de trabajo, pero es un proceso que inevitablemente tenía que terminar en este momento, en la elección, en esta época. Lamentablemente, digo, ¿no? Sí, Morales, quiero volver al tema de lo que se generó, la reacción de la izquierda, de organizaciones kirchneristas frente a este tema de la reforma, y es ¿qué pasa si esto, como todo indica, sigue escalando? Usted decía que Moyano, Grabois estaban en Jujuy. A mí lo que me anticipan es que en la ciudad de Buenos Aires está ocurriendo una reunión de distintas organizaciones para ir a la casa de Jujuy otra vez a protestar, pero que sería más grande la marcha. Y de hecho hay un dato que me aportan, que es así, que hay un vallado que puso la policía de la ciudad y que esto los ha enojado más todavía, recordando el episodio, usted todos lo tendrán en la memoria, de lo que pasó en Recoleta con el departamento y la vigilia fuera de la casa de Cristina Kirchner. Hay un caldo de cultivo que como que esto va a crecer, y la pregunta para usted, y que también podría ser para Larreta, que es de su propio espacio, es ¿qué van a hacer si hay más protestas, hay más violencia, hay más piedrazos, etcétera? Bueno, cumplir la ley y la Constitución. No podemos permitir las manifestaciones violentas. Es decir, a ver, ayer cuando empiezan a quemar la legislatura, la policía tenía que intervenir. Es decir, tenía que darse la intervención de la policía. Lamentablemente no podemos permitir que una gran mayoría del pueblo argentino, que queremos la paz, que queremos recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo, nos dejemos amedrentar y nos dejemos coaccionar por grupos de violentos, muchos de los cuales tienen que estar presos. Me parece que acá la lucha por la paz es una lucha inclaudicable, y por una sociedad justa y bajo el imperio de la ley, y no la sociedad de la violencia. Entonces, yo primero creo que hay una responsabilidad política, porque acá hay grupos de violentos que lo único que por eso hay una degradación cultural. De lo único que han vivido estos 20 años es de hecho de violencia. Lo único que saben es salir a marchar y eventualmente quemar cubiertas. Entonces me parece que hay que salir de allí. Lo que a mí me preocupa es la responsabilidad de la política, del kirchnerismo, de la cámpora, en avalar este sistema cultural degradante de violencia en la República Argentina. Entonces, me parece que, bueno, hay una lucha allí que dar con la Constitución y la ley en la mano, y haciendo cumplir lo que las leyes establecen respecto de estos grupos violentos. Negra. ¿Cómo le va, Morales? Buen día. Le quería consultar acerca de la cantidad de heridos que hubo. La gente que está hospitalizada, si hay gente internada, el Estado. Hay gente internada, heridos, nadie que tenga riesgo de vida, por suerte. También me quisieron tirar un muerto el sábado, dijeron que habían 2, después que habían 2 desaparecidos, que eran 2 personajes que se fueron para hacer creer que habían desapariciones de personas. Aquí actúa la justicia y la fuerza de seguridad al amparo de la Constitución y de la ley. No hay nada raro, acá hacen lo que tienen que hacer. Si es que hay violencia, la policía actúa. Es decir, esto es lo que pasa. Gerardo, gracias por la comunicación y ojalá se vaya tranquilizando el tema. No tiene por qué, espero que sí, va a llevar algún tiempo restablecer orden, y esperamos que pare ya el gobierno nacional de generar injerencia para producir más violencia, que es lo que no le sirve al pueblo. Espero que se dediquen a resolver el problema de la inflación, que tantos pobres está generando
en la República Argentina. Gracias. Gerardo Morales, quien hablaba, gobernador de Jujuy, son las 11 menos 5.